Arratsaldeón, buenas tardes. Ante todo, felicitaros por el buen gusto que habéis tenido de venir a esta sala a acompañarnos en esta tercera charla del 12º ciclo de conferencias de Celedones de Oro. Gracias por vuestra presencia. Antes de nada, agradezco a Celedones de Oro que me hayan elegido para presentaros al charlista de hoy, un gran amigo y maestro, quien gracias a él pude acompañar con un PowerPoint mi conferencia de ingreso como socio de honor en Celedones de Oro en el 2010, ya que desinteresadamente me enseñó a hacer la presentación en PowerPoint que yo no tenía ni idea ni encontraba tampoco quien me enseñaría. Y hoy le toca a él, Luis Antonio Pérez de Heredia, a quien doy la bienvenida. Él es biólogo por la Universidad de Navarra y tiene un máster en gestión ambiental por la Universidad del País Vasco. Su vida profesional ha transcurrido durante muchos años como profesor de biología en diversos institutos de Vitoria-Gasteiz, hasta su feliz jubilación hace unos años, que le ha permitido seguir con sus grandes aficiones: montaña, ciencias naturales y geología. Fue miembro fundador del Instituto Alavés de la Naturaleza, proveniente de la anterior Asociación de Ciencias Naturales del Consejo de Cultura de Álava, surgida por iniciativa de un grupo de entusiastas vinculados al excursionista Manuel Iradier. Posteriormente, en 1985, forma parte de las personas constituyentes de Visía, que agrupa biólogos, y también constituye Erlacume, que toma su nombre del euskera, erle, abeja, con proyección de su actividad en material didáctico e itinerarios ecológicos para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que todavía podéis encontrar en la página web. En 2011 está en la constitución de Alavesía, Asociación de Amigos del Museo de Ciencias Naturales de Álava, y toma su nombre del género de moscas Alavesia subiasi, a partir de ejemplares atrapados en ámbar alavés que aparecieron en la zona de Peñacerrada. Ha sido unos cuantos años secretario de ese Museo de Ciencias Naturales. También, durante 30 años, ha estado colaborando con las aulas de la tercera edad, dando charlas tanto en Vitoria como en los pueblos, de forma desinteresada. Pero su gran pasión, desde la biología, le ha llevado a ser un gran geólogo y gran conocedor de rocas, areniscas, piedras, en fin, todo ese mundo que seguro que alguna vez en la vida hemos tropezado o caído en él. Os aseguro que Luis Antonio es un mago de las piedras. Le he visto y oído muchas veces cómo las piedras, esas piedras que en mi niñez y en la de muchos de aquí eran juguetes, y nos decían los mayores, cuidado que las piedras no tienen ojos, pues esas piedras a Luis Antonio le hablan o las hace él hablar. Y tuve el gusto de acompañarle por diversos pueblos de la provincia con su conferencia Si las piedras hablaran, que organizó Sociedad Landazuri hace unos años y que inició nuestra amistad. Bien, su conferencia de hoy, a pesar de su título, pues no os preocupéis, no va a ser en latín. El duriense y el blandiense, un divertimento geológico. El título es un poco una vacilada cariñosa hacia nosotros, en su intención de que nos divertamos con su conferencia. Y este divertimiento de alegría, os aseguro que nada tiene que ver con el divertimento que figura en el título de su charla, pero él luego nos lo explicará y aclarará. Su conferencia va a ser como un desfile de moda, pero con rocas y piedras, a las que Luis Antonio ha puesto su mejor traje, pero mostrándolas en su hábitat, y lo va a hacer como cuando nos metemos en la aplicación esa de Google Earth, ese sistema de información geográfica que empieza en el globo terráqueo y tras pasar por diversas zonas nos termina en el punto que le hemos indicado. Así, de esta forma, también Luis Antonio nos va a llevar por diversas partes del mundo terráqueo, para irnos acercando al País Vasco, a Álava, y terminar en nuestra ciudad, en Vitoria-Gasteiz, en un lugar muy emblemático que no los voy a descubrir, pero que tiene mucha relación con nuestra institución y que va a ser su forma de homenaje a Celedones de Oro. Y antes de darle paso, pues un poco de publicidad, de propaganda de Celedones de Oro. Recordaros que esta conferencia también se graba en vídeo por el amigo Eloy González Gavilán y se sube a la red en el blogspot de Celedones de Oro, para que si al finalizar la misma os ha gustado, que seguro que sí, la podáis ver o oír otra vez, o se la recomendéis a amigos que no han podido venir. Y ya, bueno, deciros, el blogspot es celedonesdeoro.blogspot.com, y así, ya sin más, yo os dejo con él, con Luis Antonio Pérez de Heredia.
Buenas tardes. Antes de empezar, muchas gracias, Juan Carlos, por esta presentación tan amable y cariñosa. Muchas gracias también a Celedones de Oro por esta invitación para dar esta conferencia. Y muchas gracias a todos ustedes por venir a compartir este divertimento geológico, que lo que pretende ser es simplemente un pequeño homenaje por mi parte, a la geología, una ciencia que la verdad es que me ha proporcionado muchas y grandes satisfacciones, tanto como profesor, como montañero y como viajero. Como muy bien ha dicho Juan Carlos, toda mi vida profesional ha transcurrido como profesor de biología y geología en diversos institutos de enseñanza secundaria en Vitoria. Yo me formé como biólogo en la Universidad de Navarra y cuando empecé mi actividad docente, pues me encontré ya de entrada con un gran problema. Tenía que explicar biología, de lo cual algo sabía poco, pero algo sabía, y también me dijeron que tenía que explicar geología, de lo cual no sabía absolutamente nada. Y encima, para más inri, en aquella época, estoy hablando de los años 70, apenas había textos de geología, y los pocos que había eran prácticamente incomprensibles para un biólogo como yo. Pero afortunadamente, también por aquella época, una serie de geólogos y geógrafos que estaban iniciando y haciendo ya su carrera académica en la universidad, empezaron a organizar cursos, cursillos de geología, campamentos de geología, excursiones geológicas, a las cuales yo me apunté, sin dudarlo ni un solo momento. Y gracias a esos cursos aprendí la suficiente geología para llegar a ser un profesor más o menos competente y sobre todo descubrí una ciencia que es verdaderamente apasionante, la geología. Yo, la verdad es que a todos aquellos geógrafos y geólogos que me enseñaron la poca geología que sé, pues les estaré eternamente agradecido. Y ya entrando en la conferencia, bueno, el título es El Duriense y el Blandiense. Bueno, ¿qué es esto del Duriense y el Blandiense? En esta imagen, pues es una imagen que podemos ver en cualquier cuneta, cualquier borde de camino, por Álava o por cualquier otro sitio, y en la zona central, aquí, pues se puede ver una roca que está muy alterada, que está muy degradada, que está rota en fragmentos, y aquí bastará con un chaparrón, una tormenta, para que todos esos fragmentos, o simplemente por gravedad, se desplacen hacia abajo, con lo cual esta roca, que está aquí en medio, pues irá perdiendo gradualmente volumen, se irá erosionando, y en definitiva, esta es una roca del Blandiense. Una roca fácilmente alterable que se erosiona con mucha facilidad. Y sin embargo, por arriba y por abajo, aquí y aquí, pues aparecen otras rocas que aparecen mucho más compactas, que no están nada alteradas, que se ve que van a resistir muy bien la erosión. Y estas son las rocas que yo voy a llamar del Duriense. Con el paso del tiempo, este Blandiense se irá perdiendo volumen y este Duriense, esas capas de rocadura, cada vez resaltarán más. Y eso mismo lo podemos ver aquí. Aquí se ven una serie de capas de roca, de estratos. Hay unas cuantas que resaltan mucho, que son las capas del Duriense, y entre capa del Duriense y capa del Duriense hay como un hueco, un vacío. Eso se debe a que entre Duriense y Duriense lo que hay es una roca del Blandiense que se ha alterado, que se ha erosionado y que ha perdido volumen. Y concretamente en esta zona, el Duriense y el Blandiense alternan, es decir, las capas de Duriense y Blandiense van Duriense, Blandiense, Duriense, Blandiense, y es unido al hecho de que esas capas están verticales, pues es la causa o genera uno de los paisajes geológicos más impresionantes de nuestra zona, el Flix de Zumaia-Deva. Bueno, pues ahora tengo que decir ya que esto del Duriense y el Blandiense es una pequeña broma. O sea, Duriense y Blandiense no son términos con rigor ni valor científico.
Y realmente pues habría que hablar más propiamente de rocas que resisten más la erosión, rocas que resisten menos, rocas que generan erosión diferencial y cosas así. Pero esto de Duriense y Blandiense a mí siempre me ha parecido muy, muy gráfico y suena muy, muy geológico. De hecho, el sufijo iense designa a los pisos y a las edades, que son las unidades básicas en geología. Entonces, todo lo que acaba en iense suena a muy geológico. Y además, lo mismo que en el flis de Zumayadeva, detrás del Duriense y el Blandiense, o detrás, perdón, de muchos paisajes geológicos impresionantes, como el flis de Zumayadeva, está, aparte de otros factores, el Duriense y el Blandiense. Y lo que voy a hacer en esta charla es primero recorrer algunas zonas del mundo para ver algunas formas de relieve que están producidas por el Duriense y el Blandiense, y luego ya nos vendremos a Álava para ver cuáles son los durienses y los blandienses más relevantes, más significativos de la provincia. Bueno, la primera forma de relieve producto del Duriense y Blandiense que voy a comentar es lo que se llaman los cuellos volcánicos, también se llaman pitones volcánicos, tapones volcánicos, en inglés volcanic neck, volcanic plug, muchos nombres para designar lo mismo. Bueno, pues ¿qué es esto? Imaginemos una erupción volcánica. El magma sube por la chimenea volcánica, por el conducto de emisión, se desgasifica, se desparrama por las laderas del volcán e imaginemos que la erupción termina. Bueno, al terminar la erupción, el último magma ya no sale al exterior, sino que se queda rellenando el conducto de emisión, la chimenea, y con el tiempo este magma se enfría y se transforma en una roca magmática. Entonces, normalmente, estas rocas originadas por solidificación de estos magmas que rellenan al final de las erupciones las chimeneas volcánicas, son fonolitas, son traquitas, son rocas muy duras, son rocas del Duriense. Y en contraste, las rocas que forman el propio volcán, el propio edificio volcánico, y muchas veces las rocas que forman el sustrato a través del cual se ha producido la erosión, son rocas más blandas, son rocas del Blandiense. Y con el tiempo esto se empieza a erosionar. El Blandiense se erosiona mucho más rápidamente, el Duriense también se erosiona, pero el Duriense resiste más. Y al cabo de un tiempo, el Blandiense se ha erosionado por completo, o casi por completo, y sin embargo el Duriense, ese relleno de la chimenea volcánica, puede acabar formando un pináculo, una especie de columna, que destaca sobre el territorio. Es lo que se llama un cuello volcánico. Por ejemplo, pues este que vemos aquí. Este es el pico do Cao Grande, el pico del Perro Grande. Está en la isla de Santo Tomé, en ese pequeño país que se llama Santo Tomé y Puerto Príncipe, que está en la costa occidental de África, a la altura de Guinea Ecuatorial. Y este cuello volcánico se formó en una erupción que tuvo lugar hace 3,5 millones de años, más o menos. El edificio volcánico, el volcán, no sabemos cómo era, pero desapareció, era blandiense, desapareció por erosión. Una parte del relleno de la chimenea también se ha erosionado, pero una parte ha resistido, formando esta especie de pináculo de 370 metros de altura y paredes verticales y totalmente inaccesibles, excepto para esta pareja tan famosa, que son los hermanos Pou, que lo escalaron en 2018, siguiendo esta ruta que se ve a la derecha, y después de estar 14 horas, creo, colgados en esta pared. Este es otro ejemplo de cuello volcánico, es el Taunkalat. Forma parte de un complejo volcánico muy grande que se extinguió hace 10.000 años, que se conoce con el nombre de Monte Popa y está en Myanmar, en la antigua Birmania. Esto también es lo que queda, el Duriense que queda del relleno de una chimenea volcánica. El volcán ha desaparecido, se ha erosionado y en la cima pues hay un templo budista que es uno de los lugares de peregrinación más importante en Myanmar. Bueno, aquí para subir arriba, pues no hay que ser un escalador, pero hay que subir cerca de 800 escalones, que suelen estar mojados, hay que subir descalzo, porque realmente en Birmania, en todos los templos, hay que entrar descalzo, y hay que tener cuidado con las decenas de monos que hay a lo largo del recorrido, que, bueno, te atacan para llevarse cualquier cosa que
que lleves encima. Este es para mí uno de los cuellos volcánicos más bonitos que conozco. Es el Rocher de Guille, está en Francia, en la Auvernia, en una localidad que se llama Le Puy-en-Velay, que es una localidad muy relevante en el Camino de Santiago. Y este cuello volcánico se formó en una erupción hace 2 millones de años. El volcán ha desaparecido y lo único que se conserva es la raíz, el comienzo del relleno de la chimenea volcánica. En la cumbre, este cerro tiene 80 metros de altura y en la cumbre hay una iglesia románica con influencias mozárabes, muy bonita, del siglo X, dedicada a San Miguel, a Saint Michel. Para subir aquí arriba, pues solamente hay que subir 268 escalones, creo. Se puede subir calzado y encima no hay monos. O sea que aquí no hay ningún problema. Y quizá el cuello volcánico más impresionante que he visto, el más importante quizá no de todos, pero sí el más relevante, es lo que se llama la roca barco, el Sea Rock, y está en Nuevo México. Es una mole de 518 metros de altura, que se formó en una erupción hace 30 millones de años. Aquí está el esquema del volcán original. Esta es la chimenea volcánica, el relleno de esa chimenea volcánica, se endureció, es una roca muy dura y en estos 30 millones de años la erosión ha eliminado el volcán original más 1000 metros, cerca de 1000 metros de las rocas del sustrato, que son unos esquistos arcillosos bastante blandos. Y lo que ha quedado después de 30 millones de años es esto. Es la raíz, el comienzo de ese relleno de la chimenea volcánica, formando este relieve impresionante. Este es un esquema de cómo fue esta zona hace 30 millones de años. El edificio volcánico, el relleno de la chimenea y los 1000 metros más el edificio volcánico de Blandiense que se han erosionado, y este es el Duriense, este cuello volcánico que se ha conservado. Otra forma de relieve, que suele ser resultado del Duriense y el Blandiense, son las cascadas y las cataratas. No todas, pero sí bastantes. Las cascadas y cataratas se forman cuando un río fluye de una roca dura, del Duriense al Blandiense. El Blandiense se erosiona más, se forma un escalón, en la base del escalón el agua hace remolinos que va socavando poco a poco la base del Blandiense, con lo cual el Duriense cada vez queda más al aire. Se pueden producir eventualmente colapsos y se pueden producir desprendimientos de esa punta, de ese borde del Duriense. Los fragmentos que caen al fondo de la poza se remueven constantemente, aceleran la erosión y al final esto evoluciona siempre aumentando la altura del escalón y produciendo un retroceso por los desplomes del Duriense, aguas arriba. Este es el esquema típico de una cascada o de una catarata del Duriense y del Blandiense. No todas responden a este esquema, pero alguna de las más conocidas sí que responde. Concretamente las cataratas del Niágara. Las cataratas del Niágara son el resultado de la existencia de una capa muy dura, lo que se conoce como dolomía de la formación Lockport. Es una roca formada por carbonato de calcio y magnesio, muy dura, duriense, y debajo lo que hay fundamentalmente son rocas diversas, pero sobre todo arcillas, que son muy blandas, son blandienses, de diversas formaciones. Las cataratas del Niágara, realmente son dos, la estadounidense y la canadiense. Tienen un salto aproximado de unos entre 50 y 60 metros, el frente es de 1 kilómetro aproximadamente y el retroceso en los últimos tiempos está amortiguado, pero sigue siendo importante, de 30 centímetros por año. La siguiente historia del Duriense y el Blandiense la encontramos aquí, en la región central de Turquía, y empezó hace 14 millones de años. Hace 14 millones de años, en esta región central de Turquía, se iniciaron una serie de erupciones volcánicas, pero muy explosivas. Cuando las erupciones volcánicas son de explosividad moderada o baja, como la famosa del volcán de La Palma, lo que emite el volcán son lavas, coladas de lava, o bien productos sólidos, piroclastos, pero gruesos y medios, porque la fragmentación del magma
es pequeña. Pero cuando las erupciones son muy, muy, muy explosivas, lo que se suelen formar, entre otras cosas, son fenómenos tales como lo que se llaman las nubes ardientes. Y una nube ardiente es una masa de gas, de cenizas, de productos sólidos, muy densa, que por lo tanto se mueve a ras de suelo, a unas velocidades que a veces llegan hasta los 100 kilómetros por hora, con unas temperaturas del orden hasta de 1000 grados y con un potencial destructivo enorme. Esta es una de las nubes ardientes que se formó en la erupción del volcán Pinatubo, en Filipinas, en el 91. Y cuando estas nubes se enfrían, el material se deposita y se convierten o se transforman en una roca magmática que recibe el nombre de ignimbrita. Y ahora sí que ya voy con el latín. Esto sí que es latín. Ignimbrita es una palabra compuesta por dos raíces, ignis, que significa fuego, y imbris, que significa lluvia. O sea, literalmente es la roca formada a partir de una lluvia de fuego. Pues bien, a veces los componentes de la nube ardiente se enfrían y al convertirse en roca se unen, están fuertemente unidos y la ignimbrita resultante es una ignimbrita bien consolidada y muy dura, es decir, una ignimbrita del Duriense. Pero a veces estos componentes no se unen lo suficiente, la roca que resulta no es una roca muy consolidada y la ignimbrita resultante es una ignimbrita del Blandiense, es decir, que hay ignimbritas del Duriense y del Blandiense. Bueno, pues en esa región de Turquía central, hace 14 millones de años se iniciaron unas erupciones muy explosivas, tal y como decía, y a lo largo de 5 millones de años se fueron sucediendo esas erupciones de tal manera que se acumuló una gran cantidad de ignimbritas de las del Blandiense, poco consolidadas, lo que se conoce como el miembro Kabak. Hace 9 millones de años las erupciones cesaron temporalmente y durante ese tiempo una serie de ríos depositaron durante 100.000 años una capa importante de sedimentos. Hace 8,9 millones de años se reinicia las erupciones volcánicas y en esta segunda fase lo que se forman son unas ignimbritas mezcladas con pumitas fuertemente consolidadas, es decir, totalmente durienses. Esto terminó hace 8,5 millones de años y ya no se han vuelto a producir erupciones. Pero a partir de ese momento, estas ignimbritas superiores son del Duriense y todo lo que hay por debajo es del Blandiense. Y a partir de ese momento la erosión empezó a hacer su trabajo. Claro, los ríos, los torrentes necesitan mucho tiempo para conseguir perforar el Duriense, las capas superiores. Pero en cuanto lo consiguen, se encajan rápidamente y profundamente en el Blandiense. Y hay zonas en las cuales el Duriense resiste y acaba formando una especie de gorro, de sombrero, de chapela, que protege de la erosión a todo lo que hay por debajo. Y con el tiempo, en esta zona, se fueron formando una especie de pináculos de esta forma, que seguro que ya bastantes de ustedes están identificando con las famosas chimeneas de hadas de la Capadocia. Las chimeneas de hadas de la Capadocia son una consecuencia del Duriense y del Blandiense. Aquí esta es la capa inferior, las ignimbritas poco consolidadas, las que se formaron en el primer periodo eruptivo. Aquí en la mitad tenemos los sedimentos fluviales y arriba tenemos el Duriense, las ignimbritas y pumitas que se forman en la segunda fase eruptiva. Para todos ustedes que hayan estado en esta zona, en Capadocia, seguro que han visitado el Parque Natural de Goreme, y en ese Parque de Goreme es una maravilla porque está lleno de iglesias, monasterios, viviendas excavadas en la roca. Bueno, pues esas excavaciones están excavadas lógicamente en esta capa, en el Blandiense. Este tipo de estructuras, las chimeneas de hadas, es decir, un sombrero, una gorra, una chapela de Duriense protegiendo al Blandiense que hay por debajo, se origina no solamente en materiales volcánicos, sino también se puede originar en otro tipo de materiales,
Por ejemplo, en sedimentos glaciares. En los sedimentos de origen glaciar hay de todo. Hay bloques grandes, piedras medianas, piedras más pequeñas, hay tierra, hay arcillas sueltas. Y todos estos materiales son muy fácilmente erosionados por las aguas de arrollada. Pero hay veces en que un bloque grande acaba protegiendo de la erosión a todo lo que queda por debajo. Y el resultado es una chimenea de hadas, una pirámide de tierra, o en Francia, a veces, a estas formas les llaman la demoiselle coiffée, es decir, las señoritas con sombrero. En Francia hasta la geología tiene glamour. En Estados Unidos, a estas formaciones, en lugar de demoiselle coiffée, les llaman hoodoos. Hoodoos es una palabra curiosa porque su principal significado va asociado con los ritos de magia negra, pero también se le da el nombre de hoodoos a este tipo de estructuras donde un sombrero de Duriense protege a toda la parte inferior de Blandiense. En este caso, esto es un parque natural de Utah. El Duriense son conglomerados desprendidos de aquí arriba, de ese cantil, y el Blandiense son unas arenas muy sueltas, blancas, de una formación geológica que se conoce como la formación entrada. Y lo mismo es esta forma de relieve que es el icono del Parque Natural de Bardenas Reales. En este caso hay una pequeña chapela de Duriense, de areniscas, que está protegiendo a toda la columna de lutitas que hay por debajo. La verdad es que esta chapela pues tiene los días contados. Hay estudios según los cuales pues probablemente en 50 años desaparezca, y en el momento en que desaparezca pues todo lo que hay debajo, todo el Blandiense, se erosionará mucho más rápidamente. Bueno, vamos a dar ahora un salto en el tiempo. En geología el tiempo es fundamental. Imaginarse espacios o periodos de tiempo de millones y millones de años es importante, es difícil, pero le da a la geología pues un aspecto muy sugerente. Bueno, retrocedemos en el tiempo 550 millones de años y la Tierra en este momento era totalmente diferente. En este mapa, la zona azul oscuro son océanos profundos, bueno, océano porque solamente había uno. Y estas zonas de tonalidad en azul más claro son mares más superficiales. Y las zonas que aparecen en color marrón son las zonas continentales. Los continentes que había en aquella época, que estaban todos en el hemisferio sur, el nivel del mar era 140 metros más alto que el actual. Y para hacernos una idea, la península ibérica estaba entonces aquí, en esa posición. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurría en esta zona, en este mar de poca profundidad, que aparece en esta zona señalada con ese punto rojo. Bueno, este es el mar, y durante 20 millones de años, sobre un fondo de rocas magmáticas y metamórficas, se depositaron espesores enormes de sedimentos que se convirtieron en rocas sedimentarias. Hace 530 millones de años esta zona fue sometida a esfuerzos debido a movimientos de placas tectónicas y la zona se plegó, se deformó, se elevó, el mar se retiró y se formaron toda una serie de montañas, lo que se conoce como la orogenia Petermann. Después se erosionó y la zona quedó convertida de nuevo en una gran llanura, y sobre esa llanura los ríos depositaron durante 100.000 años, depositaron una capa muy gruesa, muy importante, de gravas hacia el oeste y de arenas hacia el este. Una capa de un grosor importante, de unos 3.000 metros de grosor. Hace 500.000 años el mar volvió a cubrir esta zona, y en ese mar, en el fondo, se depositaron espesores importantes de arcillas. Las arcillas son rocas del Blandiense, son muy blandas, pero el peso de esas arcillas convirtió a las gravas en conglomerados y a las arenas en rocas
areniscas. Es decir, convirtió a esta capa en una capa realmente del Duriense, y las arcillas son blandienses. Y hace 350 millones de años, otra vez, el movimiento de las placas deformó esta zona, la plegó, la elevó y la transformó de nuevo en montañas. A continuación, la erosión empezó a erosionar el blandiense, el Duriense también, y la zona quedó otra vez convertida definitivamente en una gran llanura. Sobre esa llanura finalmente se depositó una delgada capa de arena. Y esta capa del Duriense, esta capa de conglomerados y areniscas, que al principio era horizontal, quedó doblada en forma de U, con una rama de la U, la de la parte de las areniscas, casi vertical, y la zona de los conglomerados algo menos inclinada, con un ángulo de 15-20 grados. Esa capa de Duriense resistió más la erosión, y tanto en esta zona como en esta generó unos relieves importantes. La distancia que separa estos relieves de los conglomerados a este relieve de las areniscas es 30 kilómetros, y este relieve de las areniscas, del Duriense, tiene una anchura de 2,5 kilómetros, a veces 3, la altura es 350 metros, y es un relieve abrupto, una montaña que emerge, por decirlo así, en medio de una gran llanura, y es esta. Es el famoso Uluru o la Ayers Rock, que aparece en medio, justo en medio de una inmensa llanura. Y la meteorización ha marcado los límites entre las capas de arenisca, y aquí se ve cómo estas capas están totalmente verticales. Y a 30 kilómetros hacia el oeste, estos son los relieves, el Catayuta, los relieves originados por los conglomerados. En una foto de satélite, aquí vemos el Uluru, mejor dicho, aquí están las Olgas o Catayuta, separados por 30 kilómetros, parecen dos relieves distintos, pero por el subsuelo están conectados por esta capa plegada en forma de U. Y el Uluru, este relieve, es el modelo de lo que un geólogo alemán, Wilhelm Borchardt, definió en 1898 como un Inselberg o un monte isla. Un Inselberg o un monte isla es un gran relieve, un relieve abrupto, que destaca en medio de una llanura, en medio de la nada, en medio de una llanura o en medio de una meseta. Hay muchos tipos de Inselberg, formados por diferentes tipos de roca, con orígenes diferentes, pero todos tienen un común denominador. Todos los montes isla son relieves de Duriense que han resistido más la erosión y destacan sobre el blandiense mucho más erosionado de los alrededores. Yo voy a poner algunos de los que he conocido y que más me han gustado. Este es Spitzkoppe, una masa de granito en Namibia, de granito rosa, que destaca en medio de una gran llanura. Este es un Inselberg impresionante, es una mole que se eleva a 200 metros sobre la jungla en Sri Lanka, es la roca Sigirilla o la roca de León, son neises. Arriba hay las ruinas, están las ruinas de un palacio que construyó un rey de la zona, llamado Casiapa, en el siglo V. Y esta zona es un verdadero museo de Inselberg, de relieves del Duriense, de restos del relieve del Duriense. Es la región del Tibesti, en el norte del Chad, y hay tantos relieves como este que se ve en la figura, tantos restos de Duriense, tantos montes isla, que ni siquiera tienen nombre. Bueno, para hacernos una idea del tamaño, lo que hay dentro de ese circulito es una persona. Y estos Inselberg, estos montes isla, estos sí que son famosos. Son quizá los montes isla más famosos, más conocidos. Estos tienen nombre, el West Mitten-Butte, el East Mitten-Butte y el Merrick-Butte, y son las formas de relieve pues, más conocidas del famoso Valle de los Monumentos o el Monument Valley en Arizona, en Estados Unidos. Este es el West Mitten-Butte. Es un cerro que se eleva a 350 metros sobre el terreno, y aquí vemos, ya a estas alturas yo creo que ya distinguimos muy bien entre el Duriense y el Blandiense, y aquí vemos dos tipos de roca. Por arriba, una roca
muy, muy dura, muy compacta, limitada por unas paredes totalmente verticalizadas, unas cornisas verticales, y abajo vemos una roca mucho más alterada, mucho más fragmentada, limitada por unas rampas de menor pendiente. Bueno, esa capa superior son unas areniscas de la formación de Shelly, que es un duriense. Y la capa de abajo son unas limolitas, son unos limos endurecidos de lo que se conoce como formación Organ Rock, que es un blandiense. Son muy antiguas, tanto la una como la otra se formaron hace 300 millones de años y en ambientes totalmente diferentes. Estas limolitas se formaron en un ambiente comparable a las marismas de Urdaibai en la actualidad, y las areniscas de arriba se formaron, aunque parezca mentira, en su día, fueron un mar de arena, un erg, como los desiertos de arena del sur de Argelia, por ejemplo, que después quedó enterrado y esas masas de arena se endurecieron para convertirse en esta roca. Es decir, volvemos al duriense y al blandiense. Bueno, estos cerros, el duriense, como siempre, protege de la erosión al blandiense que queda por debajo, pero la zona de contacto entre el duriense y el blandiense es una zona inestable. Y estos pináculos del duriense, pues con el tiempo se acaban desplomando, acaban cayendo. Y cuando se caen, pues todo el blandiense que hay por debajo se queda sin protección y se erosiona. Es decir, que cuando este fragmento caiga y se desplome, todo el blandiense rápidamente se erosionará. Y estas formas van reduciéndose poco a poco a golpe de desplomes del duriense y erosión rápida del blandiense. Bueno, pues el Monument Valley es el resultado de 50 millones de años de erosión. Hace 50 millones de años, ese duriense, esa capa del duriense, era una capa continua que cubría absolutamente toda la zona. Esa capa se empezó a erosionar, los ríos, los torrentes consiguieron perforar el duriense, llegar al blandiense. Cuando llegaron al blandiense se encajaron ya profundamente y a partir de ese momento esa capa continua quedó convertida ya, fragmentada en varias mesetas grandes que poco a poco, por desplomes del duriense y erosión del blandiense, fueron reduciéndose a mesas, a cerros, o butte, ese es el significado de la palabra, y finalmente a pináculos. Eso es una mesa, y aquí vemos un butte que ya está un poco en las últimas, este ya está evolucionando hacia un pináculo. Esta es la imagen típica del Monument Valley. El Monument Valley ha sido escenario de muchas películas, algunas clásicas como las películas de John Ford, La Diligencia o Fort Apache, algunas más recientes como Easy Rider o Thelma y Louise. Y esta es la carretera 163 por la que se llega al Monument Valley. Y aquí en esta zona, cuando se llega al Monument Valley, es muy corriente ver a gente corriendo y haciéndose fotos. Y la razón es que en esa zona, yo cuando llegué no lo sabía, y me sorprendió y me lo contaron, y la razón es que en esa zona se filmaron las últimas escenas de la película de Forrest Gump. Aquí es cuando Forrest Gump va corriendo, le sigue una multitud que también va corriendo, finalmente Forrest Gump decide parar y volverse a casa. Y de hecho, a este punto de entrada en el Monument Valley, hoy en día se le conoce como el Forrest Gump Point, o sea, el punto de Forrest Gump. Y el Monument Valley, la verdad es que es un lugar magnífico, maravilloso, para los mitómanos del cine, porque pueden evocar escenas de películas míticas, y es un lugar maravilloso también para los mitómanos de la geología, porque en el Monument Valley podemos evocar todo lo que ha ocurrido en 50 millones de años y que convirtió esta zona de ser una gran llanura dominada por esta capa de duriense a lo que es en la actualidad. El Monument Valley está en Arizona y forma parte de una estructura geológica mucho mayor, lo que se conoce como la meseta del Colorado, que se extiende por parte del estado de Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México. Tiene una extensión de 350.000 kilómetros cuadrados y es la zona drenada por el río Colorado
y por sus afluentes. En esta zona, durante 300 millones de años, se han ido acumulando espesores enormes de sedimentos que se han ido convirtiendo en capas, en estratos de rocas sedimentarias. Y hace 5 millones de años la zona se elevó debido a una serie de esfuerzos tectónicos, y ante esa elevación el río Colorado respondió encajándose profundamente y cortando todas esas capas de estratos como si fueran las capas de una tarta. Y el resultado fue la formación de una serie de cañones, de los cuales pues, el más importante es el Gran Cañón del Colorado, que está ahí. El Gran Cañón es impresionante, pero yo cuando estuve en esta zona, a mí me llamó mucho más la atención, me gustó más una zona que está aguas arriba del Gran Cañón, que es lo que se conoce como el Parque Nacional de Canyonlands. Es el mayor parque de Utah, y esta es una de las zonas del Parque Nacional de Canyonlands. Aquí vemos el río Colorado. Este es el río Colorado, haciendo un meandro de 180 grados, y las rocas que afloran, que vemos aquí, pues son rocas formadas a lo largo de 100 millones de años, y el río Colorado las ha cortado al encajarse profundamente y ha dado origen a esta estructura escalonada. Y este escalonamiento viene marcado por 4 niveles de Duriense, que son las areniscas Cedar Mesa, las areniscas de la formación White Rim, las areniscas de la formación Wingate y finalmente las areniscas Navajo. Y todo lo que hay entre estos durienses son blandienses. Esto es verdaderamente el paraíso del duriense y el blandiense. Estas areniscas Navajo y Wingate en su tiempo fueron desiertos, grandes masas de arena desértica, y las areniscas White Rim y Cedar Mesa en su tiempo, en el Pérmico, hace 200, casi 300 millones de años, fueron arenas depositadas en un ambiente costero. Y de esas costas, de las de hace 300 millones de años, y para acercarnos ya a nuestra región, vamos a ver qué ocurre con el duriense y el blandiense en las costas. Las costas se modelan de muy diferentes maneras, pero un proceso de modelado de las costas es el retroceso de los acantilados. Las olas atacan la base de un acantilado, socavan el acantilado se inestabiliza, se forman grietas y finalmente todo el frente del acantilado acaba desplomándose, con lo cual el acantilado retrocede. Eso lo podemos ver aquí en Alaska, en esta costa. El acantilado está totalmente socavado por el oleaje y este es un desprendimiento reciente. Y aquí el acantilado retrocede 20 metros por año. Es un retroceso realmente fuerte. Bueno, si el acantilado es todo de duriense o todo de blandiense, pues retrocede por igual. Pero ¿qué ocurre cuando en los acantilados alternan el duriense y el blandiense? Bueno, en este esquema he representado en color verde pues partes de un acantilado del blandiense, arcillas, por ejemplo, y en color rojo y blanco partes de un acantilado de duriense, areniscas y calizas. Bueno, el oleaje va provocando el retroceso del acantilado, pero ese retroceso, lógicamente, es más rápido en el blandiense, y en las zonas de blandiense se originan bahías y ensenadas, y en las zonas de duriense el duriense resiste más y se forman promontorios, cabos, e incluso algunos fragmentos de duriense muy duriense quedan formando islotes. Finalmente, en las ensenadas se pueden depositar arenas que forman playas. Es decir, que cuando en una costa el duriense alterna con el blandiense, pues el blandiense da origen a ensenadas o entrantes, con playas a veces, y el duriense forma cabos, promontorios, y el duriense, muy duriense, resiste más y acaba formando islotes que resisten todavía mucho más la erosión, desconectados del acantilado. Bueno, pues ¿cuál es el islote duriense más famoso de nuestra costa? Pues evidentemente San Juan de Gaztelugatxe. San Juan de Gaztelugatxe es un duriense consecuencia de la presencia de esa roca que yo he enmarcado con la línea amarilla. Esa roca es una caliza urgoniana que es muy dura, y el resto de San Juan de Gaztelugatxe, esta parte, es ya un blandiense, es un flis, lo que se conoce como el flis negro. Bueno, estas calizas urgonianas tienen una historia muy, muy curiosa. Se empezaron a formar hace 125 millones de años. Bueno, este es un mapa de cómo sería Europa y el norte de África
hace 125 millones de años. El azul oscuro son mares profundos, el azul claro mares superficiales y el marrón son zonas continentales. Aquí vemos que muchas partes de Europa estaban bajo el mar. Partes importantes del norte de África también estaban cubiertas por el mar, la mitad de Argelia. En este momento se estaba empezando a acumular en esas zonas marinas de Argelia los restos de los organismos que acabarían dando origen finalmente a ese gas que ahora tanto nos preocupa. Túnez estaba también completamente cubierta por el mar, Libia, la mayor parte de Libia también cubierta por el mar, y la península ibérica, que es esto que vemos aquí, estaba girada en sentido de las agujas del reloj, pegada a Europa y ocupando una latitud mucho más al sur que en la actualidad, una latitud tropical. La costa estaba más lejos, más al sur de donde está ahora. La costa hace 125 millones de años estaría más o menos donde está ahora la Rioja. Y a cierta distancia de la costa crecían unos enormes arrecifes similares a los arrecifes de la Gran Barrera que encontramos en el noreste de Australia. Esta es una foto de satélite de Australia, la costa noreste de Australia, y esta es la Gran Barrera de arrecifes. Estos son los arrecifes de la Gran Barrera, y los arrecifes son el resultado de la actividad biológica de los corales. Los corales son unos animales de cuerpo muy blando, pero que tienen la capacidad de precipitar carbonato cálcico en torno a su cuerpo, dotándose de un esqueleto calcáreo duro. Cuando los corales mueren, la parte blanda se descompone, pero el esqueleto se conserva. Y sobre los esqueletos de una generación crece la generación siguiente y así el arrecife va creciendo. Lo que pasa es que los corales son muy exquisitos y no crecen en cualquier sitio. Necesitan aguas muy limpias y sobre todo necesitan unas aguas muy calentitas, de 24-25 grados. Y esa debía ser la temperatura del agua en los mares que había en nuestra zona hace 125 millones de años. Y en ese momento existían los corales, pero los principales organismos constructores de arrecifes no eran los corales, sino que eran unos moluscos llamados rudistas. Eran moluscos como las almejas, como los caracoles, con la concha de dos valvas, formada por dos valvas. Una de ellas tenía forma de cucurucho y la otra valva, la otra pieza, tenía forma circular, una pequeña tapita. Los había con el cucurucho recto y los había con el cucurucho retorcido, en espiral. Este es un rudista que está en el Museo de Ciencias Naturales de Vitoria. Y estos rudistas, estos moluscos, vivían muy juntos, formaban colonias con el cono pegado al suelo y al morir las conchas, los esqueletos, se quedaban más o menos en esa posición y sobre los esqueletos de cada generación crecía la generación siguiente. Y así, generación a generación, el arrecife iba creciendo. Y con el tiempo, y después de quedar enterrados bajo otras capas de materiales, esas conchas de esos rudistas se convirtieron en estas rocas grises, estas calizas, que son las calizas urgonianas. Y uno cuando se acerca a verlas de cerca, pues aparecen estructuras como estas, que son los fósiles de esos rudistas. Cerca de Aviñón, en Francia, hay un pueblito que se llama Orgón, donde hay un museo muy interesante, es el Museo Urgonia, y en la entrada de ese museo hay un rudista, una escultura gigantesca de un rudista de bronce. Bueno, pues el nombre de caliza urgoniana viene precisamente de aquí, de la localidad de Orgón, donde estas calizas de rudistas fueron descritas por primera vez por un geólogo francés, d'Orbigny, a finales del siglo XIX. Y estas calizas de rudistas son las que forman el Arats, por ejemplo, las que forman su vecino, el Esgorri, y este es uno de los durienses, el primer duriense, que vamos a ver, quizá el duriense más relevante, más significativo del País Vasco. Y este duriense es el que da origen a algunos de los montes pues más conocidos del País Vasco, el Amboto, el Mugarra, el Orisol, el Hernio, el Chindoki, Udalaitz. Son antiguos arrecifes de rudistas que se han transformado en roca muy dura, que resiste mucho la erosión y que dan origen hoy a estas montañas tan emblemáticas.
Bueno, los buenos tiempos de los arrecifes terminaron en la época siguiente, porque en la época siguiente el nivel de los continentes ascendió, la costa se desplazó hacia el norte y donde antes había habido arrecifes de rudistas, se implantó un enorme delta que aportó a la desembocadura enormes cantidades de arena. Los arrecifes quedaron cubiertos por esas capas de arena. Y el aspecto que tenía la costa vasca, o el País Vasco en aquella época, pues se parecería mucho a esto que es el delta del Ganges en Bengala, visto desde el satélite, desde un satélite. El Ganges, al llegar a la desembocadura, se divide en múltiples brazos y aporta a la desembocadura todo este material que son enormes capas de arena. Y esas capas de arena que se depositaron en la costa de la cuenca vasca hace 100 millones de años, aproximadamente hace 110 millones de años, se transformaron finalmente en una roca muy dura, el segundo duriense de la provincia, que es una arenisca albiense. El nombre de albiense viene de la región, el departamento francés de l'Aube, donde discurre un río que se llama también Aube, y que en latín se denominaba Albus. En esa región es donde están descritas las rocas de referencia para este periodo, y de ahí viene el nombre de arenisca albiense. Es un duriense que es el responsable, por ejemplo, de las sierras del Gea. Las areniscas, estas areniscas albienses, son durienses, dan relieves altos, pero a diferencia de las calizas urgonianas, los relieves que forma estas areniscas son más redondeados, más suaves, y la prueba está pues, en nuestro monte emblemático, el Gorbea. Esta fotografía está tomada desde Aldamín. El cerro de Aldamín son calizas urgonianas y, sin embargo, lo que es la cima del Gorbea son estas areniscas deltaicas, estas areniscas albienses, y esa es la razón por la cual, así como el cerro de Aldamín o Peñalecanda son cerros abruptos, sin embargo el Gorbea, la cima del Gorbea, pues es redondita. Esa redondez la dan precisamente estas areniscas. En el siguiente periodo, el Cretácico, que empieza hace 100 millones de años, es el periodo donde seguramente el nivel del mar ha estado más alto que nunca, 170 metros por encima del nivel actual. Este es el mapa de Europa en aquella época y se ve que prácticamente toda Europa estaba cubierta por el mar. Álava entera estaba cubierta también por el mar y cerca de la costa se depositaron en aquel momento, entre 100 y 78 millones de años, fundamentalmente depósitos de carbonato de calcio que se transformaron en calizas que las encontramos aquí, en Subijana Morillas. Y de hecho a esas calizas se les da el nombre de calizas de Subijana. Y ya como llevamos un buen rato de duriense y blandiense, seguro que ya todos ustedes identifican estas calizas como unas calizas compactas, duras, típicas calizas del duriense. Es el tercer duriense de la provincia. Son unas calizas muy duras realmente, pero están muy fracturadas. Y esa fracturación hace que el agua se infiltre, el agua de la lluvia o el agua de fusión de la nieve, y estas calizas de Subijana constituyen uno de los principales reservorios acuíferos de la comunidad. Es la reserva de agua del futuro, posiblemente. Y estas calizas de Subijana, durienses, tan duras, son las que dan origen a todas las sierras occidentales. La sierra de Árcamo, la sierra de Badalla, la sierra de Guibijo, la sierra Salvada y también la sierra de Árcena. Aquí las vemos, estas calizas negras, estas calizas grises de la sierra de Árcamo, de la sierra de Badalla o de la sierra Salvada son las calizas de Subijana, el tercer duriense. Estas calizas son las responsables también de los dos grandes saltos que tenemos, la cascada de Délica y la cascada de Gujuli, y son también las responsables de un monte muy característico, muy peculiar, que es el Pico Marinda. Esta fotografía está tomada desde el cerro, los altos del Ordondo, viniendo de Andagoya. Aquí está la sierra de Guibijo, este es el Pico Marinda y al fondo la sierra de Árcamo. Bueno, si hacemos un corte geológico en esta dirección, Guibijo pasando por el Pico Marinda hasta la sierra de Árcamo, para ver un poco mejor por dónde va ese corte, sería un corte así, de norte a sur.
Sierra de Guibijo, Pico Marinda y Sierra de Árcamo. Bueno, pues ese corte geológico, muy esquemáticamente y sin escala, sería algo parecido a esto. Las calizas de Subijana en la Sierra de Guibijo, formando la Sierra de Guibijo, las mismas calizas de Subijana ligeramente inclinadas hacia el sur, formando la Sierra de Árcamo, y en la cima del Pico Marinda un sombrero, una chapela, un gorro de calizas de Subijana. Evidentemente el Valle de Cuartango no es el Monument Valley, pero de alguna manera este Pico Marinda pues es una estructura comparable a esos cerros tan fotografiados y famosos del Monument Valley. Realmente el Pico Marinda se considera un cerro testigo porque es testigo del momento en que las calizas de Subijana formaban una capa continua antes de que el Bayas perforara esa capa, se encajara en el Blandiense que hay debajo y diera origen al Valle de Cuartango. Una parte de ese Duriense ha resistido y ha protegido de la erosión al Blandiense que hay debajo, y ese es el Pico Marinda. Esta es una fotografía del Pico Marinda casi en la cumbre, y ahí se ve ese sombrero, ese gorro de calizas de Subijana. Y en esta misma época en la que se formaban las calizas de Subijana, a mayor profundidad lo que se depositó fue una mezcla de arcilla y de carbonato de calcio, que se convirtió en una roca que se conoce con el nombre de marga o cayuela. Y la vamos a encontrar, por ejemplo, en Galarreta. Galarreta, estas son las margas y cayuelas, y si nos acercamos a ver cómo son, pues ya todos ustedes han identificado que esto es un blandiense total, una roca fragmentada que se rompe con facilidad, y efectivamente es el principal blandiense de la provincia, el que origina ni más ni menos que la Llanada. La Llanada alavesa es una depresión debido a que realmente en el fondo lo que aflora es esa marga, esa cayuela tan blanda. Esta fotografía está tomada desde Larach y enfrente pues vemos unos relieves importantes que son la Sierra de Enchía. Si damos un salto para pasar hasta la Sierra de Enchía y nos colocamos aquí, en la Cruz de Mirutegui, pues vemos que aparece una roca muy compacta, muy dura, también de color gris, que tiene toda la pinta de ser un duriense. Y efectivamente lo es. Son unas calizas paleocenas. Y aquí quiero hacer un inciso sobre la terminología geológica o estratigráfica. A ver, una de las cosas que más rechazo genera la geología es por la terminología, por los nombres. Esto de paleoceno, eoceno, oligoceno, maastrichtiense, tanetiense, carbonífero, pérmico, silúrico. Bueno, pues la terminología geológica realmente es cierto que echa un poco para atrás, pero esto es un poco como aquel anuncio famoso de la tónica Schweppes, donde aparecía un chico o un señor que decía que, bueno, después de probarlo, le acababa gustando. Y todas estas palabrotas, la verdad es que tienen un significado. Concretamente, paleoceno es una palabra que se compone, que está formada por dos raíces griegas. Paleo viene de palaios, que significa antiguo, y ceno viene de kainos, que significa nuevo. Entonces seguro que ustedes están pensando, pues vaya palabra, ¿no? Una palabra formada por dos raíces que significan exactamente lo contrario. ¿Qué es eso de calizas antiguas nuevas? Bueno, pues aunque no estemos familiarizados con la terminología geológica, a todos nos suena eso de era primaria, secundaria y terciaria, como las eras en que está dividida la parte más reciente de la historia de la Tierra. Bueno, pues la era primaria también se llama paleozoica, la era secundaria también se denomina mesozoica y la terciaria también se denomina cenozoica. Paleo es antiguo, meso intermedio, ceno moderno. Y zoico viene también del griego, de zoikos, que significa relativo a los animales. Así que era primaria o paleozoica significa la era de los animales antiguos, los trilobites y compañía, por ejemplo. Era secundaria o mesozoica significa la era de los animales intermedios, los dinosaurios, los amonites, por ejemplo. Los pobres desaparecieron cuando cayó el famoso asteroide sobre el Golfo de México. Y la era terciaria o cenozoica significa la era de los animales modernos, los que sobrevivieron al asteroide. Y la era cenozoica está dividida a su vez en varias épocas, y la primera época de la era terciaria o cenozoica es el Paleoceno.
Y Paleoceno, literalmente, significa lo más antiguo de lo moderno, es decir, el comienzo de la era terciaria o era cenozoica, la primera época de la era terciaria o cenozoica. En otras palabras, estas calizas se formaron justo después de que el asteroide cayera y golpeara la Tierra en el Golfo de México. Y se formaron en unos mares arrecifales, que fueron los últimos mares que ha habido en Álava. Estos mares ya hace 34 millones de años, y ahora veremos por qué, ya desaparecieron. Y desde entonces pues ya no ha habido mares en la provincia. Estas calizas paleocenas pues se localizan, forman la Sierra de Enchía, Montes de Iturrieta, todos los montes de los alrededores de Izqui, los montes de Vitoria, los montes de alrededor de Loza, incluso afloran en Valdegovía. Aquí las vemos, las calizas del desfiladero de Leorza, las calizas que forman estos monolitos tan espectaculares de Marquínez, los eremitorios del Año están excavados también en este tipo de calizas paleocenas, y las calizas paleocenas forman algunos montes tan bonitos como la Muela de San Román. Y si ahora ya nos vamos a la otra subijana, la subijana de Álava, está al pie de un monte, la Peña Mayor o San Miguel, con sus dos antenas. Si nos acercamos a la cima, ahí vemos que hay una cornisa que hace sospechar que ahí hay otro duriense, el que sería el quinto duriense de la provincia. Y de hecho, esa roca forma una capa ligeramente inclinada hacia el sur, y cuando nos acercamos lo que vemos es que esa roca está formada por bolas de piedra, unas grandes, otras más pequeñas, otras muy pequeñas, bolas de todos los tamaños. Y esos cantos de piedra son los típicos cantos formados en depósitos de abanicos aluviales. Bueno, esto es un abanico aluvial en la cordillera del Guayguas, en los Andes. Aquí vemos un torrente, el cauce de un torrente, y aquí cuando llueve mucho, una tormenta, o cuando hay una fusión importante de nieve, de la nieve o del hielo, el agua circula muy rápidamente, violentamente, por este cauce, arranca piedras, la redondea un poco en el transcurso del transporte, y finalmente cuando la pendiente se corta, todo se deposita formando una especie de abanico o de cono. Esto es un abanico aluvial. Estos son unos abanicos aluviales espectaculares en el lago Gokio, en el Himalaya, en la región del Everest, con el mismo origen. Es decir, que estos abanicos aluviales van unidos a la formación de grandes montañas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y esos abanicos aluviales de Subijana de Álava estaban unidos a la formación de qué grandes montañas? Pues haciendo un repaso breve de lo que hemos visto hasta ahora, hace 115 millones de años la península estaba en una latitud de 30 grados, pegada a la península. Hace 85 millones de años, en ese momento, la península empieza a girar en sentido antihorario. El resultado es la formación del Golfo de Vizcaya. Hace 50 millones de años, África empieza a empujar hacia el norte, empuja la península hacia el norte, y hace 25 millones de años ese empuje de África provoca el choque de la península ibérica, de la placa ibérica, con Europa. El resultado es la formación de los Pirineos, y en ese momento se puede decir que geológicamente hablando ya nos hicimos europeos. Este es un mapa de los Pirineos, que no voy a entrar en detalle, pero simplemente lo pongo para dejar bien claro que los Pirineos no son solo esas montañas que van de Perpiñán hasta Irún, sino que Pirineos son también todo el País Vasco, parte del norte de Burgos y parte de Cantabria. Así que estos conglomerados de la Peña de San Miguel, de la Peña Mayor, pues son el testigo de la elevación y de la formación de los Pirineos. Estos conglomerados los vemos en la Puebla, forman también la Sierra de Tullo, los vemos en Oquina, a lo largo de los montes de Vitoria, y son comparables, por ejemplo, con los conglomerados de los Mayos de Riglos, en Huesca, o los conglomerados de los cerros de Montserrat en Cataluña. Hasta el momento en que se forman los Pirineos, todas las capas de roca en Álava estaban horizontales, sin deformar. Pero en el momento que se forman los Pirineos, esas capas se deforman, y concretamente en la zona de Miranda-Treviño, esas capas forman una especie de cubeta que se fue rellenando por los depósitos aportados por ríos y lagos
hasta adquirir el aspecto actual. Este es el aspecto actual. Aquí está Miranda. Esta foto está tomada desde San Formerio. Y esto es el relleno. Estos materiales son los materiales que rellenaron estas cuencas, estas cavidades que se formaron tanto en Treviño, lo que hoy es Treviño, como en La Rioja, después de la formación de los Pirineos. Y entre estos materiales de relleno hay unas rocas que me interesan, que son unas areniscas, que luego enseguida hablaré de ellos, que no son unas areniscas durienses, sino que son blandienses. Y ya por resumir y contextualizar todos los durienses y blandienses que hemos visto hasta ahora 5 durienses y 2 blandienses. Los durienses son los responsables de los relieves más altos y los blandienses son los responsables de los valles, de los relieves más bajos y de las depresiones. Los dos primeros durienses que hemos visto, las calizas arrecifales y las areniscas de los deltas, son los que forman las sierras septentrionales, montes de Alchania, Urquilla, Elguea, Aranguio y macizo de Gorbea. Las calizas de Subijana, el tercer duriense que hemos visto, son las que forman las sierras occidentales, Guibijo, Salvada, Badalla, Árcena. Las calizas paleocenas, esas que se forman después del choque del asteroide, forman las sierras intermedias, en Chía, Iturrieta, Montes de Vitoria. Y finalmente los dos blandienses, y los conglomerados contemporáneos a la formación de los Pirineos también forman los Montes de Vitoria. Y finalmente los dos blandienses, las margas, forman las depresiones, la Llanada Alavesa, el Valle de Cuartango y el Valle de Arana. Y las areniscas forman el relleno de esas cubetas terciarias de Miranda-Treviño y de La Rioja. Y hay un último duriense que quiero comentar. Y este duriense lo hemos visto todos cantidad de veces. Este es el caserío de Esquivel y este es el cerro de Esquivel. Este cerro de Esquivel es la consecuencia de una roca totalmente duriense, que son estas rocas que hemos visto cantidad de veces en todos nuestros paseos por Esquivel. Son unas calcarenitas campanienses. Campania es la región del sur de Italia cuya capital es Nápoles, pero Campania también es o era el nombre latino de la región francesa de la Champagne, del champán. Y estas calcarenitas están vinculadas no con el champán, sino con la región francesa de Champagne. Estas calcarenitas vistas de cerca, y merece la pena verlas de cerca, porque están llenas de conchas, de fósiles de conchas, que están mezclados con granos de arena y todo ello cementado, formando una roca realmente dura, que es la que da el cerro de Esquivel. Y ese cerro de Esquivel está totalmente perforado, está lleno de boquetes, de bocaos, que son antiguas canteras. En la ladera sur hay una cantera importante, y estas calcarenitas forman no solo el cerro de Esquivel, sino que forman otro cerro totalmente emblemático de los alrededores de Vitoria, que es el cerro de Olarizu. Y en la cima del cerro de Olarizu todos hemos visto esos huecos, esos agujeros que hay, que son antiguas canteras de las cuales se extrajo una cantidad importante de estas piedras, de estas calcarenitas. ¿Y dónde están? Bueno, pues según Luis Miguel Martínez Torres, que es un geólogo de verdad, que es el que estudió todas las piedras de la Catedral Vieja, localizó las canteras de procedencia de cara a la rehabilitación del edificio, pues ni más ni menos que 5.500 toneladas de estas calcarenitas se emplearon en la construcción de la Catedral Vieja. Y en la construcción de esta misma catedral, y según el mismo geólogo, se emplearon 5.000 toneladas de calizas paleocenas, de estas de después del asteroide, traídas fundamentalmente de las canteras de Ajarte, de los montes de Vitoria. Es lógico que en la construcción de los edificios de la ciudad se hayan empleado rocas durienses, pero no solo se han empleado rocas durienses de la provincia, sino también rocas blandienses. Y de hecho los muros de la catedral son muros de 3 hojas. La hoja exterior son estas calcarenitas de Olarizu, la cara interior, tal y como se ve aquí, son las calizas paleocenas de Ajarte, de los Montes de Vitoria, y el relleno es un relleno, ese ripio, son cayuelas extraídas seguramente de aquí. La Plaza de las Brullerías probablemente ocupa hoy en día el hueco que en su día se creó por la extracción de un montón de cayuela para destinarla al relleno, al ripio de los muros de la catedral.
Bueno, estas calizas paleocenas fueron la roca de construcción de moda en Álava, pues desde el Neolítico hasta el Gótico prácticamente. Los menires de Legaire son rocas paleocenas, el dolmen de Sorguineche, el de Arrízala, son también calizas paleocenas. Bueno, muchas ermitas románicas como la de San Vicentejo está construida por esas mismas calizas paleocenas. La imagen original de la Virgen Blanca, la que está en el Museo de Arte Sacro, son calizas paleocenas. Incluso la réplica de 2008, la que está en la Hornacina, no son exactamente calizas, pero son dolomías de Arrigorista, que son también de la misma edad. Así que estas calizas paleocenas fueron la roca de construcción de moda desde el Neolítico hasta el Gótico. Pero ya en el siglo XVI la cosa cambia. Esta es la fachada del Palacio Renacentista de Escoriaz Esquivel. Aquí se ven algunos sillares de calizas paleocenas, pero lo que vemos son calcarenitas de Olarizu en la mampostería, y toda la portada ya son areniscas albienses, las de la Sierra del Gea, las que se formaron en aquel gran delta del Cretácico inferior. Lo mismo en los arquillos, la mampostería es de piedra de calcarenita de Olarizu, la sillería es de arenisca del Gea, y estas areniscas del Gea se convierten en la segunda roca de construcción de moda en Vitoria, de tal manera que edificios del siglo XVII, como la iglesia de San Antonio, está íntegramente construida con estas areniscas, o muchos edificios del ensanche del XIX, como las casas de Arrieta, también. Es decir, que los tres grandes durienses que se han empleado en la construcción de Vitoria pues han sido las calizas de Ajarte, las paleocenas, las calcarenitas de Olarizu y Gomecha, y finalmente las areniscas del Gea, areniscas albienses. Pero hay un cuarto duriense que no se ha empleado como material de construcción, pero sí se ha empleado como roca ornamental. Esta es la Casa de Arvina, un edificio de corte modernista muy, muy interesante, y en los bajos hoy en día pues hay una sucursal de la antigua Vital, que ya está cerrada, pero en su día lo que había en los bajos era este maravilloso bazar, el bazar de los hermanos Arvina, en el cual se vendían lámparas, bueno, figuras de cerámica, y en el cual también, cuando se aproximaban la fecha de los Reyes Magos, también vendían unos juguetes que nos tenían totalmente abducidos a los críos de aquella época. Bueno, pues de este bazar lo que sí se conserva es el zócalo. Y ese zócalo, cuando lo vemos, lo miramos, está bastante sucio, en la actualidad, por cierto. En ese zócalo aparecen toda una serie de figuras. Y estas figuras, que son estas que se ven aquí, en estas planchas de roca, no son otra cosa que los fósiles de los rodistas que construían aquellos arrecifes hace 125 millones de años. En este caso, es una caliza urgoniana de color rojo porque está enriquecida en óxido de hierro que se ha extraído durante muchos años en las canteras de Ereño, en Vizcaya. Esos mismos rudistas los podemos ver en esta curiosa escultura de Ibarrola. Si uno se acerca un poco, es una caliza de marquina, es una caliza urgoniana, y si uno se acerca un poco a esa pared, pues se ven estas formas que son también los fósiles de rudistas. Y si uno quiere ver unos fósiles de rudistas buenos, pues solamente hay que ir al número 10 de la calle Diputación, y ahí en ese portal aparece, está lleno, bueno, no de unos rudistas, sino de toda una colonia de rudistas totalmente fosilizados y totalmente bien conservados, que nos contarán lo calentitas que eran las aguas en los mares del Cretácico inferior aquí en el País Vasco. Y si uno ya ha llegado hasta aquí y se da la vuelta, pues se encuentra con el Palacio de la Provincia, íntegramente construido en areniscas, pero dos tipos de areniscas. El basamento y la imposta inferior, el friso inferior, son areniscas del Gea, y el resto del edificio son areniscas terciarias, areniscas de Armiñón, tal y como consta en el maravilloso libro que escribió Camino Urdiain sobre la historia del palacio. Y aunque sean areniscas, unas son del duriense y otras son del blandiense. Y la diferencia es una pequeña diferencia, pero así es la vida. Un pequeño detalle convierte a una arenisca en roca del duriense o roca del blandiense. Estas son las imágenes de estas areniscas vistas al microscopio. Lo que se ven aquí, todas estas bolitas, son los granos de arena, y los granos de arena aquí y aquí son iguales. Y la única diferencia es que aquí, en las areniscas del Gea, los granitos de arena están unidos por un cemento que es sílice, que es muy duro, muy resistente, y aquí
los granos de arena están unidos por un cemento que es calcáreo, que se altera mucho más fácil. Y cuando el cemento se altera, los granos se sueltan y el efecto es lo que se denomina el efecto azucarillo. Ese pequeño detalle hace que unas areniscas sean blandienses y otras durienses. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Las areniscas albienses son muy resistentes, las areniscas del terciario, las de Armiñón o Fontecha, son mucho más blandas, pero exigen mucho menos trabajo a la hora de tallar. Y estas areniscas se convirtieron en la tercera roca de construcción de moda en Vitoria, sustituyendo en gran medida a las areniscas albienses. En definitiva, bueno, si uno pasea poquito por las calles del centro de Vitoria, pues en las calles del centro de Vitoria se pueden reconocer prácticamente todos los tipos de duriense y de blandiense que hay en la provincia, porque realmente la geología está presente en todos los lugares. Y si ya nos venimos a esta plaza, por donde Celedón vuela y camina una vez cada año, el 4 de julio, ojalá que este año pueda hacerlo, pues en esta plaza literalmente la geología se nos viene encima. Aquí podemos ver las calizas urgonianas en la hornacina de la imagen de la Virgen Blanca, podemos ver las areniscas de Elguea, las de aquel famoso delta en el basamento de la plaza, podemos ver en el pórtico de San Miguel a la izquierda unas rocas negras, son las calizas de Anda, que son contemporáneas de las calizas de Subijana, cuando toda la provincia estaba cubierta por el mar. Toda la mampostería que vemos aquí en San Miguel, en Villasuso, en la plaza, son las calcarenitas de Gomecha y de Olarizu. Estas sillares blancos que se ven en Villasuso o en San Miguel son calizas paleocenas, las de después del asteroide. La imagen, la réplica de la imagen de la Virgen Blanca vuelven a ser las mismas calizas o dolomías paleocenas, y este monumento a la batalla de Vitoria y todas las casas de la calle Mateo Moraza están construidas con las areniscas terciarias, esas areniscas de Fontecha, de Armiñón, de Burgueta o de Pangua. Y si uno mira el suelo, ya depuestos, encontrará que el pavimento es un granito que no es de Álava, es un granito que viene de Quintana de la Serena, de Badajoz, un granito gris, pero a poco caso que le hagamos a este granito, pues este granito nos contará que fue testigo hace 320 millones de años de un acontecimiento realmente excepcional. La última vez que todos los continentes se reunieron en un continente único en la última Pangea. Y en definitiva, se mire donde se mire, hay geología. La geología nos envuelve, la geología nos rodea, la geología nos cobija, la geología nos da soporte, incluso la geología nos acuna, nos mece y nos cuenta historias maravillosas sobre este planeta, sobre la evolución de este planeta. Y esta ha sido la razón por la que, tal y como comentaba al principio, he querido aprovechar esta amable invitación de Celedones de Oro para rendir este pequeño homenaje personal a esta ciencia tan apasionante, la geología, y espero que mis amigos los geólogos de verdad no se enfaden conmigo por esta frivolidad, y a todos ustedes, pues muchas gracias por su atención. Lo que me digas. Eskerrik asko, Luis Antonio, benetan interesgarria izan dela, nik esango nuke clase magistrala izan dela. Ha sido muy, muy interesante. Ha sido una clase magistral y ha sido efectivamente muy, muy divertida. Has demostrado que la geología no tiene por qué tener ese carácter serio, aburrido quizás, sino que es muy divertido. No vamos bien de tiempo, la verdad es que tenemos el tiempo justito. ¿Tenéis alguna pregunta que lanzar a Luis Antonio? ¿Os habéis quedado con alguna duda? Sí, no. Adelante, Pablo.
Sí. Bueno, grita, venga. Quería que nos resumieras un poquito el origen del proyecto de Racume, si es tan amable. El proyecto Relacume, sí, fue un proyecto que, que creamos pues exactamente 2 biólogos y 2 geólogos cuando estábamos en el Instituto Los Serrán. Y la idea fue fundamentalmente diseñar o hacer proyectos didácticos, pero que utilizaran la ciudad como recurso. Y concretamente, pues fundamentalmente, el principal proyecto que llevamos a cabo fue editamos un texto, lo editó el ayuntamiento, escribimos un texto sobre las rocas ornamentales y las rocas de construcción en Vitoria, y luego ese texto lo acompañamos con una guía y en una serie de fachadas de Vitoria. Algunas se conservan, luego ya las demás han cambiado las fachadas o han desaparecido. Fuimos poniendo una serie de placas de placas para identificar la roca de construcción o la roca ornamental que había en cada caso, en cada fachada, y lo que hicimos fue un itinerario geológico urbano. Era una manera de, sin salir de la ciudad, un poco lo que comentaba ahora, pues tener la posibilidad o dar a los alumnos la posibilidad de ver pues una gama total de rocas de todo tipo, no solamente de rocas representativas de Álava, sino de rocas magmáticas, rocas metamórficas, rocas que no existen en Álava, pero que son rocas ornamentales, que además tienen la ventaja de que normalmente se utilizan pulidas, y gracias al pulimento pues se ve mucho mejor la estructura que tienen. Y la idea fundamental y la realización fundamental fue esa: construir ese itinerario geológico. El libro está editado, la guía está editada, alguna placa todavía queda. Lo que pasa que, claro, se han sustituido ya muchas fachadas. Esto fue en los años 90 y ya ha pasado mucho tiempo. Muy bien. ¿Tenéis alguna pregunta más para Luis Antonio? No, pues bueno, Luis Antonio, aparte de reiterar que ha sido realmente interesante, creo que todos hemos identificado pues algunos de los montes paradigmáticos, algunos lugares a los que no sabíamos poner esos nombres y apellidos que de ahora en adelante sí que vamos a hacer y nos vamos a fijar más. Sin más, yo creo que, Juan Carlos, te vas a acercar. Y bueno, como siempre, después de la conferencia pasas a formar parte de la familia de Celedones de Oro. Como no, la estatuilla que define ese ingreso es una estatuilla de Celedón que Juan Carlos Abascal te va a entregar ahora mismo, y a todos vosotros pues pediros un fuerte aplauso para Luis Antonio Pérez de Heredia, el ponente de esta tarde. Pues muchas gracias de nuevo a Celedones de Oro por esta estupenda oportunidad para, tal y como decía al principio, rendir este pequeño homenaje a la geología. Yo creo que es muy importante, por lo menos ser consciente que detrás de cada piedra que hay en el monte o en la ciudad hay una historia. Y una historia que, si se arrasca un poquillo, es una historia que muchas veces es apasionante. Muchas gracias a Celedones y a todos los asistentes. Aurrera, Luis Antonio. Muy bien, pues con esta entrega finalizamos por hoy, no sin antes recordaros que el 25 de abril tendremos una nueva sesión, una nueva conferencia, esta vez a cargo de Nieves Quintana, una mujer representativa del mundo rural alavés, que nos va a hablar sobre mundo rural y mujer agricultora y ganadera, en estos tiempos además en que está es una cuestión de actualidad. El 25 de abril, para calentar motores de cara a San Prudencio, os esperamos de nuevo. Agur, guztioi eta Gabon.